Alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por el clima, Señor. Gracias por la temperatura. Gracias por la vida que nos da. Gracias por cada bendición que tú derramas en nuestra vida, Señor. Honramos tu nombre y reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos lo recibimos de ti, Señor. Por eso, mi Dios, te damos gracias. La ofrenda, Señor, la adoración, la oración, el estar aquí, Señor. Todo es para ti, Señor. Todo lo hacemos porque queremos honrarte, glorificarte, Señor. Este es el día tuyo y queremos, Señor, celebrar tu nombre. Padre, que en este momento que vamos al estudio de la palabra, danos, Señor, la inteligencia, la sabiduría para entenderla. Espíritu Santo, tú que inspiraste esta palabra, aplícala, ilumina nuestro corazón para entenderla, Señor, aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Te bendecimos y honramos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4. El domingo pasado hablábamos de las lecciones que uno puede aprender de un funeral y el tema se llamaba Prepárate para el viaje. Porque la muerte realmente es un viaje, es como una puerta de entrada a otro estado de lo que era aquí la vida, a un estado eterno, donde la persona que estaba en Cristo va a ir a la eternidad con Él, y el que estaba sin Cristo pues va a la condenación. O sea, la muerte realmente es uno de los acontecimientos que al ser humano no le gusta hablar. Solamente cuando hay un funeral la gente como que en un momento piensa que la muerte es real. Y decíamos el domingo pasado en la prédica que hay por lo menos 5 cosas que tenemos que entender o que recordar cuando vamos a pensar en lo que es la vida nuestra acá y en el hecho de que la muerte es algo real. En primer lugar, decíamos que nuestro tiempo de vida es corto. La Biblia dice que entre los más robustos es hasta 70 años y los que llegan a 80, la idea de la Biblia es que llegan con achaques. Y ya los que tenemos más de 60 sabemos que, hermano, que ya todos esos achaques, ¿verdad? Hay una foto ahí que decía los chicos malos. Pues dice malos de la diabetes, malos del colesterol, malos de la artritis, malos del asiático. O sea, ya es la realidad. O sea, usted puede ser lo más atlético posible, hacer deporte, pero hay un momento que el cuerpo de alguna manera va a llegar los dolores y las enfermedades, y nos recuerda el cuerpo físico que nuestro tiempo, nuestra vida acá realmente es corto. También decíamos que tenemos que reconocer que nosotros no tenemos control del futuro. Usted puede estar haciendo planes ahorita mismo de que en diciembre se va a ir a su país de vacaciones. Ya usted se ve, ya compró su traje de baño y ya está pensando en que se va a ir para allá, pero usted no sabe realmente si va a llegar a diciembre, usted no sabe. Usted no tiene realmente, no puede garantizarme, usted diga, no, mira, yo aparté todas las cosas para que se dé. Nadie sabe, hermano, el futuro no nos pertenece. Decíamos en tercer lugar que al ver que la vida es corta tenemos que establecer prioridades, reconocer qué es lo que es importante. Hermano, hay muchas cosas que para nosotros son importantes que cuando llegue el momento de la muerte se van a quedar acá. Se van a quedar acá. Usted puede decir, no, para mí lo más importante es mi esposo. Ahora yo le digo, ¿cuántos esposos cuando su esposa se muera se van a querer ir en la caja con ella? A ver, levánteme la mano por favor para que quede registrado. ¿Cuántos esposos cuando su esposa se muera usted va a decir, no, por favor, métanme en la caja porque yo me quiero ir con ella? No, ninguno. ¿Cuántas esposas cuando el esposo se muera van a decir, no, yo no puedo vivir sin mi viejo, métanme a la caja? Oh, hermano, no, que se vaya. Ya le tocó, ya era su tiempo de partida, qué bueno que ya se fue. No, hermano, realmente ahí se da cuenta que no era, realmente que sí era importante, pero no era lo más importante. Hermano, los hijos se van a ir. Los hijos se van a ir, los padres se van a ir. Por eso tenemos que establecer prioridades. Ayer veía un video y me llamó la atención porque estaban unos niños, eran como 6, 7 niños de diferentes edades, hasta como 8 años. Y es interesante porque en algún momento le preguntan a los niños, están en cámara. Creo que se apagó la cámara, Ulises. Ah, ok. Entonces le preguntan a los niños y le dicen, oye, ¿este juguete quieres? ¿Este juguete o quieres pasar tiempo con tu papá y tu mamá? Y el niño se queda a ver el juguete y ve que es una PlayStation y el primero dice, bueno, a mí me gustaría más pasar tiempo con mi papá. El papá, lógico, está en otro cuarto y está viendo a través de la cámara lo que está pasando.
Y el papá pues pues, traga, ¿verdad? La salida porque dice, bueno, no, nunca me había dado cuenta de que mi hijo estaba tan deseoso de pasar tiempo conmigo. Y luego pasa una niña y le dice, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres esta muñeca o quieres tiempo con tus papás? Y la niña se le queda viendo la muñeca, le dice, quiero la muñeca. Los papás están viendo, ¿eh? Y dice, ¿de verdad quiero la muñeca? Sí, porque ¿para qué quiero pasar tiempo con mis papás? Ellos están siempre ocupados. O sea, yo sé que no van a pasar tiempo conmigo, están demasiado ocupados, entonces mejor la muñeca, porque por la muñeca ya tengo segura. Luego la otra niña le van preguntando así, y los niños responden y los papás se dan cuenta que todo lo que han invertido en llevarles juguetes buenos, llevarlos a las fiestas y todo ese tipo de cosas, sí son importantes. Pero lo que los niños van a recordar es realmente el tiempo que pasamos con ellos. El hecho de llevarlos al parque, el hecho de estar en la fiesta, el hecho de estar ahí cuando están enfermos, cuando pasan momentos importantes en su vida. No importa la edad que tengan, hermano. O sea, un hombre puede estar casado y para mamá, cuando el hijo la necesita, ahí va a estar. Y papá debería estar también. ¿Por qué? Porque eso realmente es lo prioritario, hermano. Los hijos, dice la palabra, que son herencia de Jehová. Pero a veces le damos más importancia a un trabajo del cual después te van a botar. Y tus hijos van a quedar con ese dolor. Yo les he contado que en un momento, en una iglesia en la que estaba acá en Montreal, me habían invitado a una actividad que tenían en especial. Y estaban haciendo un reconocimiento al pastor de la iglesia. Yo me recuerdo que llegué tarde a la actividad porque yo estaba en otro lugar y llegué porque me habían invitado. Y me recuerdo que estaba atrás en las últimas bancas y cuando pasaron unos jóvenes y empezaron a decirle a la congregación que ellos estaban muy agradecidos por el pastor porque el pastor siempre que ellos habían estado en una necesidad, el pastor siempre había estado ahí para ellos. Y a la par mía estaba el hijo del pastor, el hijo mayor del pastor. Y el hijo del pastor dijo, ahora sé dónde estaba mi papá cuando yo lo necesitaba. Entonces sí, los jóvenes de la iglesia son importantes para un pastor, pero son más importantes tus hijos. O sea, tu ministerio es importante, pero más importante es tu familia. El primer ministerio que tenemos como pastores, como diáconos, como maestros, lo que sea, es mi familia. Porque Dios me va a pedir cuenta de esa familia. ¿El ministerio es importante? Claro que sí. Pero sabe que cuando un pastor falla, lo van a votar. Pero quien va a estar ahí siempre va a ser tu familia. Hay que darle importancia a la familia. Entonces hay que entender que hay prioridades que tenemos que establecer. Que hay un momento determinado en que todo aquello a lo que nosotros le dimos importancia se va a quedar aquí. Su carro, su casa, su trabajo, todo se va a quedar aquí. Ahora, es claro que también la Biblia nos dice que Dios nos ha dado lo necesario para que nos preparemos. La Biblia nos dice que tenemos que reconocer que somos pecadores. Y decíamos una y otra vez que no se trata de qué religión usted tiene, sino si tiene una relación personal con Cristo. Y la Biblia también nos enseña que hay que prepararse hoy. Porque la Biblia claramente establece, hermanos, que está estipulado por Dios que el hombre muera una vez y después el juicio. No importa cuántas misas usted haga, no importa cuántos bautismos usted haga, no importa cuánto llore. Nada de eso sirve. En el momento que una persona muere, la Biblia dice que después de eso viene el juicio. Ahora, y es claro que aunque somos cristianos, muchas veces la tristeza viene igual cuando hay un momento de luto. Sin embargo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que nosotros como creyentes tenemos que tener una perspectiva diferente. Claro que duele, hermano, cuando a una persona querida muere. Pero tenemos que entender que hay una diferencia entre el que no conoce a Cristo y el que conoce a Cristo. Mire cómo piensa una persona que no conoce a Cristo. Vaya conmigo a Job capítulo 17, versículo 13. Job capítulo 17, versículo 13. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. En Job capítulo 17, versículos 13 al versículo 16. Vea cómo Job, con todo lo que estaba pasando, en un momento de desesperación, dice esto. Job capítulo 17, versículos 13 al 16 dice, ¿qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No, mi esperanza descenderá conmigo a la tumba, descansaremos juntos en el polvo.
Una persona, hermano, que no tiene esperanza de lo que va a pasar en el futuro. Una persona que la muerte es un momento de dolor, de tristeza, de ansiedad, porque no sabe lo que hay allá al otro lado. Leí el testimonio del que fue por muchos años el sacerdote de la iglesia satánica en California. Y él decía, lo único que me espera es una horrenda oscuridad. Y tengo mucho miedo de lo que voy a encontrar al otro lado. Ese es el sentimiento de una persona que no conoce a Cristo. Entonces, pero la palabra nos enseña que nosotros, ahora que conocemos a Cristo, tenemos que tener una actitud diferente. Y mire, la gente en esa falta de esperanza, cuando vaya a morir, la gente ha llegado a inventar cosas como que no hay nada después de la muerte. Como la gente no tiene ninguna esperanza al futuro, dice, no hay nada, ya. Te mueres y se acabó todo. Hay gente que dice que incluso cuando la persona muere el alma duerme y no va a sentir absolutamente nada. Hay otras personas que piensan de que cuando alguien muere se puede todavía ayudarle a través de ritos, ya sea de misas, a través de bautismos, a través de otro tipo de cosas. Porque piensan que de alguna manera esa persona tiene una segunda oportunidad después de muerto. Hay personas que piensan que todos van a ir al cielo sin importar lo que crea. Hay gente que piensa que el infierno realmente no existe. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos hace un llamado de atención y nos dice que nosotros como creyentes tenemos que tener esperanza. Y nos dice cuál es la razón por la cual muchas veces nuestra esperanza es muy frágil, que con cualquier cosa se tambalea o pierde realmente fuerza. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: y ahora, amados, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Porque claro, la iglesia de Tesalónica veía que los creyentes igual morían. Y la pregunta que venía entonces, ¿qué va a pasar entonces con esta gente que ya se murió en Cristo? Recuerden que la gente estaba esperando el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. La gente decía, bueno, ¿y qué pasa con el que se muere? O sea, ya perdió la oportunidad, porque hay que estar vivo cuando Cristo venga para poder tener realmente salvación y vida eterna. Pero entonces Pablo dice, ahora hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo dice, no podemos tener la misma actitud de aquellos que no conocen a Cristo. Mire, hermano, yo he estado en diferentes funerales y he estado tanto en funerales de personas que son inconversas, que no conocen a Cristo, y es triste ver el dolor de las personas sin ninguna esperanza. Yo he escuchado gente que ha venido a decirme, mire, ¿verdad que mi abuelita está en el cielo porque era buena persona? Y uno trata de zafarse de la pregunta, porque uno no puede en medio del dolor de la persona decir, no, ahorita se va a estar quemando en el infierno. No, pues uno no puede decirle eso a la persona, pero tampoco puede ser mentiroso decirle, no, tranquilo, ahorita está la abuelita gozando allá con Jesús. No, hermano. Si la persona no creyó en Cristo, simplemente está en la condenación eterna. Entonces Pablo dice, miren, tenemos que entender, porque uno de los problemas mayores que tenemos como iglesia en cuanto a las cosas de Dios es la ignorancia. No conocemos lo que el Señor dice, y la falta de esperanza trae tristeza. Por eso Pablo dice, otra vez en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que no queremos, hermanos, que se entristezcan acerca de los que duermen, dice, como aquellos que no tienen ninguna esperanza. O sea, yo en Cristo tengo esperanza. Y el apóstol quiere que entendamos que la esperanza es algo importante. Fíjense que la palabra tristeza que usa Pablo acá significa llorar, dolerse, tener un profundo dolor en el corazón. Y es normal sentir dolor cuando alguien se muere, hermano. Aunque conozca a Cristo, es normal. Y la palabra esperanza significa el deseo y la posibilidad de obtener algo bueno en el futuro. Pablo dice, nosotros como creyentes tenemos que entender que cuando morimos, la vida no se ha acabado. Estamos simplemente haciendo un cambio de lo que es la vida aquí en la tierra, a seguir viviendo la vida eterna que ya tenemos en Cristo, porque recuérdense, la vida eterna del cristiano empieza en el momento que acepta a Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo el que cree en mí, dice Cristo, tendrá vida eterna y no perecerá jamás. Simplemente hay un cambio de un cuerpo carnal que está sujeto a dolor,
a un cuerpo que es sin límites, un cuerpo glorificado. Esa es la transición que hacemos. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo quiere que entendamos que la esperanza nuestra está puesta en el hecho de que Jesús muy pronto va a venir por nosotros. Otra vez, el mayor problema de nosotros como creyentes es que no conocemos la palabra y no sabemos lo que la palabra dice. Vaya conmigo al Salmo 33, por favor, versículo 16. La Biblia nos dice que nuestra esperanza, tenemos que aprender que nuestra esperanza tiene que estar puesta solamente en Dios, no en la religión, hermano. La religión te va a imponer un montón de cosas que Dios nunca tuvo la intención de que creyéramos. Salmo 33, versículo 16. Tenemos que entender que todos, no importa quién sea, hermano, tenga dinero, tenga una posición económica, tenga una posición académica, tenga una posición social, no importa quién sea, todos vamos a morir. Pero tenemos que entender que nuestra fuerza y nuestra esperanza no depende de lo que tenemos, sino de Dios. Dice el Salmo 33, versículo 16 al versículo 19. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, y una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria, por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Versículo 20 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Hermano, vamos a tener problemas. Claro que sí, porque una de las cosas que pasa en la vida del creyente es que a veces perdemos de vista la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo, porque ponemos la vista en los problemas. Hermano, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero a veces estamos tan preocupados por los problemas que nos olvida de las promesas que Dios nos ha dado. Poner la esperanza en Dios es una decisión personal. Mire, hermano, todos aquí sabemos que Dios es fiel. Pero una cosa es saberlo y una cosa muy diferente, practicarlo en la vida diaria. Dice en el Salmo 42:11. Salmo 42:11. Dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino. Él te honrará al darle la tierra y verás destruido a los perversos. Hermano, el poner mi confianza en Dios, el poner mi esperanza en Dios es una decisión personal. O sea, yo puedo saber lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos saben eso? Todos lo sabemos, hermano. Entonces, ¿por qué cuando hay crisis, eso ya no se aplica? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso está dicho en un contexto de cuando hay escasez económica. Pablo dice, estoy aprendido y se ha enseñado para tener escasez y tener abundancia. Pero todo eso se vuelve teoría cuando la escasez y la enfermedad llega a mi vida. Ahí cambian las cosas. O sea, yo puedo creer que Dios sana cuando estoy sano. Pero cuando estoy enfermo, ahí tengo que poner realmente en prueba si creo o no creo en el Señor. En el Salmo 37, versículo 34. Salmo 37, 34 dice, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme su camino. Perdón, Salmo 42:11. ¿Por qué estoy desanimado? Dice el salmista. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Salmo 42:11. O sea, es mi decisión si voy a alabar o no a Dios en medio de las circunstancias de la vida. Y mi hermano, cuando yo confío en Dios, porque recuérdese, todos vamos a morir en un momento determinado. Y Pablo dice, mire, no podemos tener la misma actitud que los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces con los que hemos creído en Cristo? En el Salmo 62:5, Salmo 62:5, aquí nos enseña el salmista que mi esperanza en Dios debe llevarme a descansar en Él. Pero es algo práctico, la teoría no sirve de nada si no la practico. Dice el Salmo 62:5 al 8. Dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Hermano, qué difícil es callarse cuando Dios no responde a mi oración. Qué difícil es decirle a Dios, Señor, está bien, no te voy a cuestionar. Yo entiendo que tú tienes un plan perfecto para mi vida, Señor, solamente muéstrame para qué me estás permitiendo pasar esta situación. Pero la actitud nuestra, por falta de esa angustia, esa desesperación, es empezar a reclamarle a Dios, echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando.
Dice el versículo 6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Versículo 7, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, mi roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Versículo 8, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Mira, hermano, solamente en la enfermedad donde uno conoce la fidelidad de Dios. Solamente en la crisis es donde uno puede llegar a entender qué tan fiel realmente es Dios. Y mire, esa esperanza que Pablo está hablando aquí en Tesalonicenses capítulo 4 debe llevarnos a buscar siempre a Dios en primer lugar en oración. Porque hay gente no sé por qué la gente en nuestra iglesia es mal acostumbrada de cuando hay una crisis lo primero que hace es llamar al pastor. Y ha pasado momentos en que la gente viene con un problema y yo me le quedo viendo y en mi mente, no sé si usted ha visto las caricaturas, que está el personaje y se le ve en el cerebro que está un montón de ese mismo personaje, pero en chiquito, discutiendo qué le van a decir. Bueno, así me pasa a mí. Yo le digo, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque a veces la situación es tan crítica que uno no sabe qué decir. A veces decir un versículo no es suficiente. La persona a veces está buscando que tú le des una respuesta y no eres tú el que tiene la respuesta, realmente es Dios. En el Salmo 69, versículo 13 al 16, dice el salmista, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traigan, ni que el pozo de la muerte me devore. Contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. Hermano, en medio de la crisis, la primera reacción nuestra como creyentes es orar al Señor. Es la primera. No llame ni siquiera al esposo, ni a la esposa, ni al papá ni a la mamá. Ore a Dios. Ahí te das cuenta quién es realmente la persona más importante en tu vida. Cuando cualquier situación que pasa, dices, Señor, me voy a quedar callado, voy a escuchar la voz que tú tienes, lo que tú tienes para decirme, Señor. La esperanza se basa en el saber realmente quién es realmente Dios. Ahora, Dios quiere que esa esperanza que tenemos, una esperanza futura, nos lleve realmente a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Yo siempre he dicho que la vida es como, usted ve estas ventanas ahí, usted y yo realmente tenemos una visión limitada en lo que está allá afuera. Solamente vemos los árboles que están aquí. Pero más de allá no podemos ver. Nosotros no sabemos qué es lo que hay en el parqueo, no tenemos acceso para allá. No nos permite nuestros ojos físicos ver. Pero Dios está en todos lugares, Dios ve todo. O sea, a veces creemos, y es ilógico, queramos saber más de lo que Dios sabe. En el momento de la crisis, lo mejor es ir y confiar en el Señor. Hace mucho tiempo, supe de alguien que estaba en una crisis, una pareja que estaba en una crisis muy fuerte. Ya la esposa, ellos se habían divorciado. La esposa le había dicho a él que no quería nada con él. Y ella incluso ya estaba planificando casarse con otra persona. Ya estaban prácticamente los arreglos de la boda y faltaba, no sé si es una semana la que faltaba para la boda. Y de la iglesia a la que él empezó a asistir, él pidió que oraran por la esposa porque él la amaba todavía. Tenían una niña. Ella fue al campamento que tuvo esa iglesia y en el campamento ella se convirtió. Ella anuló la otra boda y decidió volver a casarse con el mismo esposo. Dios hace cosas que para usted, para mí son imposibles. Ahora, ese hombre, a mí me consta, oró por esa mujer. Lo más fácil ha sido, bueno, ya se quiere ir, que se largue. Hay un montón de mujeres aquí para poder escoger. No, hermano, él se aferró al Señor y dejó que Dios en su tiempo le diera respuesta. Ahora, no siempre la respuesta va a ser que sí. Puede también que la respuesta sea que no, pero yo tengo que tener la convicción de que esa respuesta, sea positiva o negativa, viene de parte de Dios. Entonces hay que seguir confiando en que el Señor realmente sabe mejor lo que es para mí. Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 al 13 dice, pues yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes.
Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. O sea, hermano, la esperanza nuestra no solamente es para el futuro cuando Cristo venga por la iglesia, sino también la esperanza nuestra es ahora que estamos viviendo en el día a día. Porque más adelante Pablo va a decir que la esperanza tiene que estar puesta en la resurrección de Cristo y la garantía de que un día Cristo va a venir por nosotros, por la iglesia. A pesar de que no entendamos las cosas, a pesar de que no entendamos por qué está pasando la situación. Ahora, en medio del tiempo que estoy pasando acá, Dios quiere que mi actitud sea una actitud de gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo sé quién es Dios, yo puedo gozarme a pesar de las circunstancias que están pasando. Hace muchos años me tocó ver un cuadro que había ganado una competencia. En la competencia trataban de que demostraran los pintores a través de sus cuadros lo que es la paz, lo que es la tranquilidad, lo que es la seguridad. Y cada cuadro, pues algunos mostraban un faro en medio del mar, azotado por las olas y el faro no se movía. Fuerte, sólido, hecho de material muy fuerte. Y así fueron pasando varios cuadros, pero el que ganó reflejaba como un peñasco cerca del mar, donde así en el fondo había como un hueco en la piedra y en el hueco había un nido. Y en el nido ustedes tenían que acercar mucho al cuadro para ver que ahí estaba un pájaro anidando, protegiendo a sus huevillos. Y el pájaro estaba ahí. Entonces, ¿por qué ganó este cuadro? Porque este cuadro demostraba que a pesar de la tormenta, a pesar de que tú seas débil y no tengas la fortaleza necesaria, cuando tú estás escondido en la roca que es Cristo, no importa la tormenta que vayas a enfrentar, Dios te va a fortalecer. Esa es la fortaleza que tenemos. Pero yo tengo que estar confiado de que esa fortaleza es real para mí. Porque a veces vemos a la gente dando testimonio, no, Dios me hizo esto, lo otro. Hermano, Dios sigue siendo el mismo para todos nosotros. Dios no tiene preferido. Dios sana a uno y sana a otro según su voluntad. Entonces Pablo dice, tenemos que tener la esperanza puesta en Cristo. A mí me da tristeza cuando la gente pone la confianza en los pastores, porque los pastores fallamos. Me da tristeza cuando la gente pone la confianza en los gobiernos. Hermano, los gobiernos fallan. Se olvida cómo está Latinoamérica. Las crisis que hay sociales en nuestros países. Es terrible. La inseguridad que vive en nuestros países. Las muertes, los asesinatos que se dan al día a día. O sea, uno no puede confiar en los gobiernos te pueden prometer todo lo que sea y en el momento no te van a cumplir porque son seres humanos. Y el único que promete y cumple es el Señor. O sea, el gozo tiene que estar puesto ahí en el Señor. En Romanos 12:12, vea lo que nos dice el Señor cuando estamos en problemas, porque hermano, qué rico fuera que hoy que estamos en el culto, Cristo viniera por nosotros. ¿Cuánto le gustaría eso? Yo le oro, Señor, por favor, regresa por la iglesia cuando estemos en el culto. Porque en el culto es muy raro que uno esté pecando, ¿verdad? ¿Sí o no? A menos que esté chismeando, pues. Que esté criticando a la hermana que vino vestida como usted también. O al hermano que compró la misma camisa. Si aquí varios compramos en Winners, no me sorprende que en algún momento usted venga con la misma camisa con que yo venga. Entonces es normal. Y usted no diga, wow, al pastor le queda mejor que a mí. No, hermano, dígale, mira, qué bueno, compramos la misma camisa, tenemos el mismo gusto. Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Hermano, las cosas no siempre van a tranquilizarse de forma rápida. A veces hay que sufrir un buen tiempo. ¿A cuánto nos gustaría que las enfermedades se curaran inmediatamente? Pero lastimosamente, hermano, mire, yo me recuerdo cuando fui al médico y me habló de partículas cancerígenas en la próstata, y eso a uno le da, ahí experimenté lo que se siente. Porque tu mundo se te tambalea. Porque tú dices, ¿cómo yo? Entonces, claro que todo ese tipo de cosas, uno le gustaría que el Señor, la primera oración que uno haga, Dios te sane completamente.
Pero uno tiene que entender que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Dios nunca se equivoca. Pero mi fe se fortalece cuando digo, Señor, mira, ayúdame. Yo, por ejemplo, usted me ve a veces que ando por ahí, a veces se me olvida. Yo ando constantemente en dolor de cabeza, permanentemente. Entonces me hicieron un examen en una clínica que usted quiere una cita rápido. Pregúnteme, yo le digo dónde conseguirla rapidísimo. Se la dan casi en la misma semana. Yo fui a la cita y la enfermera me puso a saltar en todo, y literalmente. Me puso a saltar, a hacer gestiones, me movía todo para otro. Me dijo, no es nada neurológico, es algo físico. Tienes tanta tensión acá, tienes tanta presión, tanto estrés, que eso se transmite, el músculo se tensa y te aprieta los músculos que van hacia la cabeza. Tienes que relajarte, me han mandado a fisioterapia. Ahora, hermano, todos quisiéramos orar y decirle, Señor, claro, también hay que uno hay que orar, hermano, y también parar de comer las cosas que le hacen daño. Y nos gustaría que Dios hiciera el milagro inmediatamente, pero hermano, a veces Dios tiene que dejarnos enfrentar las cosas para que aprendamos que también nosotros somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. También la palabra dice que tenemos que tener aceptación, un sentido de aceptación. Hermano, hay cosas que no podemos cambiarlas. Mire, a veces como creyentes tenemos la idea de que todo lo que pasa en nuestra vida es culpa del diablo, pero hermano, no todo. Mucho de lo que pasa en nuestra vida es culpa nuestra. Porque si yo sé que tengo problemas de diabetes y le meto duro al pan dulce, ayer por ejemplo que fuimos, me vio Marisela con mi pan dulce, con mis conchas, los que son mexicanos saben con las conchas, a mí me fascinan las conchas, hermano, yo no puedo, me cuesta mucho eliminar el pan con el café, hermano, me cuesta. Y mi esposa me dice, trae la tentación a la casa. Y sí, pues ayer que llegamos todos ahí con nuestro pancito dulce, y claro que yo no tengo diabetes todavía, hermano, pero yo sé que el azúcar afecta al cáncer. Entonces uno también tiene que ser responsable. Entonces tengo que atender un sentido de aceptación y entender que Dios en medio de las circunstancias, hermano, yo puedo experimentar la gracia y el consuelo de Dios. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16 y versículo 17 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno. ¿Cuándo termina el consuelo de Dios, hermano? Nunca, porque es eterno. Y una esperanza maravillosa los conforta y fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Bueno, Dios siempre va a estar ahí. O sea, todos, sin importar qué comprometidos estemos con Dios, todos vamos a sufrir en un momento de enfermedades. Todos vamos a tener un momento de accidentes. Todos en un momento vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Pero en esos momentos que tenemos que buscar el consuelo de Dios. Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, 23 dice, manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios es fiel, hermano, siempre. Siempre ha sido fiel. Mire, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos pasado momentos como familia y aún de una manera personal donde no hemos tenido mucho recurso económico. Y siempre hemos visto la fidelidad de Dios, siempre. A mí me sorprende realmente que nosotros pasamos más de un año sin tener un salario fijo allá en Nueva York. Yo trabajaba en construcción. Y digo que nosotros si nos pusiéramos a hacer cuentas con mi esposa de cómo se cubrían las cuentas, hermano, no hay manera de cubrirlo de una manera humana. Pero nunca faltó el dinero en la cuenta. Ahora, nunca nos hemos sentado a hacer cuentas porque nos da miedo de descubrir realmente de dónde realmente apareció el dinero, pero siempre estuvo el dinero en el lugar, en el momento adecuado y para hacer los pagos adecuados. Nunca Dios nos dejó, nunca. Entonces, cuando le hablo de que Dios es fiel es porque nosotros lo hemos visto. Es porque hemos visto la fidelidad de Dios. Y a veces Dios es tan milimétrico. Yo les contaba en alguna oportunidad, cuando estábamos en Brooklyn, habíamos montado un apartamento y nos costó 1,100, un y medio. 1,100. Y la persona, cuando ya teníamos que salir de Nueva York, la persona que era la dueña de los edificios, del edificio no nos quiso regresar los 1,100 que habíamos dado. Y no teníamos dinero para regresarnos a Montreal.
Y me acuerdo que alguien, una hermana de la iglesia nos llamó y dijo, mire, fulana y fulano los quieren ver, porque había sido el cumpleaños de mi esposa en el mes de julio. Entonces fuimos de pasada, ya veníamos con el camión para Montreal de regreso. Y cuando fuimos a visitar a varios hermanos, varios de ellos le dieron más que todo a mi esposa sobres con una ofrenda. Y cuando ya pues nos sentamos, tuvimos tiempo para sentarnos y empezamos a abrir los sobres, había exactamente $1,100. Usted me dice, hermano, ¿esa es casualidad? No, hermano, para Dios no existe casualidades. Es más, cuando veníamos con el camión bien cargado, pasamos por donde se paga el peaje y se explotó una de las llantas del camión. Era domingo por la tarde, hermano, o sea que era imposible que hubiera algo abierto. Y fuimos a una plaza, a un mall que había por ahí, y en toda la plaza había solamente un anciano sentado. Y fuimos donde esa persona a preguntarle si conocía algún taller mecánico para cambiar la llanta, porque no podíamos venirnos así, estábamos cerquita de Nueva York, eran como 5 horas todavía en carro, bueno, en el camión, cargado hasta el tope. Y el Señor dice, mire, váyanse aquí abajo, allá al fondo hay un taller que es de jamaiquinos. Fuimos al lugar. Y el carro empezaron a dar vueltas y dice, no, pues esta llanta está mal, ya se explotó, se dañó, entonces hay que cambiarla. Entonces dice, vamos a ver si tenemos una parecida. Pero entonces en medio de la revisión que estaban haciendo, uno de los hermanos que venía manejando el camión, empieza a hablar con uno de los jamaiquinos, dueños de ahí del taller. Y el jamaiquino le pregunta, oye, dice, ¿para dónde van? Dice, vamos para Montreal. Dice, ¿pero por qué? No, dice que el pastor dice, se está moviendo de aquí en Nueva York para Montreal. Entonces me ve el jamaiquino y me dice en inglés, ¿tú eres pastor? Y yo le digo, sí. No, espérate. Me dice, ahorita te arreglamos la llanta. Entonces, ¿usted piensa que esa es casualidad? No, hermano. ¿Cómo justo domingo por la tarde estaban esos jamaiquinos cristianos trabajando? Bueno, esas cosas que Dios hace. Entonces la misericordia de Dios se manifiesta aún en esos detalles. Mientras Cristo vuelve por nosotros, Dios dice, la esperanza no solamente de Cristo vuelva, no, la esperanza tiene que estar dando todo el tiempo de nuestra vida. Versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, en capítulo 4, versículo 14, dice, aquí está el fundamento de nuestra esperanza, hermano. O sea, usted no me crea a mí. Crea lo que la palabra dice. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Hermano, hay esperanza. Mientras estamos aquí, y un día Cristo va a venir por nosotros, y Pablo lo explica un poco más adelante en el versículo 15, dice, le decimos lo siguiente de parte del Señor, ojo, esto no lo está diciendo Manuel, lo está diciendo el Señor. Que nosotros los que todavía estemos vivos, Pablo pensaba que cuando Jesús regresara por la iglesia, él iba a estar vivo. Aquí no sabemos realmente cuántos de nosotros vamos a estar vivos cuando el Señor venga y cuántos ya hayamos partido. Pero Pablo quiere que entendamos que no importa si ya no morimos o si estamos vivos, todos vamos a ir al mismo lugar. Dice en el versículo 15, les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, es decir, no somos nosotros los primeros, sino los que ya hayan muerto, dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Es decir, hermano, voy a ponerle en un contexto nuestro. La hermana Julita se nos va a adelantar. Ella se va a encontrar con el Señor antes que nosotros. Ella se va a ser transformada con un cuerpo glorificado. Ella se va a levantar primero. Y luego los que estemos vivos, vamos a levantar, porque ahí lo dice el versículo 17. Luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados de las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. Ahora, quiero aclararle algo acá. Dentro de la iglesia hay por lo menos 3 opiniones. Bueno, 4 opiniones. La primera opinión es que no hay rapto, no existe eso. Pero aquí la Biblia claramente dice que Cristo va a venir un día por la iglesia, o sea que sí hay rapto. Pero la primera opinión en que la iglesia tiene es que la venida de Cristo, o sea, el rapto o el arrebatamiento,
va a suceder antes que suceda la tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años donde va a haber persecución, donde va a haber desastres naturales, donde va a haber muchas cosas, donde la gente va a morir, va a haber terremotos, guerras, rumores de guerra, y va a haber mucho desastre. Dice la Biblia que Dios va, según lo que vio Juan, que va a ver las estrellas cayendo sobre la tierra. Muchos piensan que son meteoritos. Entonces hay gente que piensa que la iglesia se va a ir con Cristo antes de que la tribulación comience. La segunda posición es que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio de la tribulación y en medio se va a ir. Y la tercera posición es que la iglesia va a pasar toda la tribulación y al final de la tribulación se va a ir con Cristo. Ahora, sin importar cuál posición usted tenga, la realidad es esta, hermano. Cristo viene por la iglesia. Esa es la realidad. O sea, puede ser que ahora yo esté sufriendo con el dolor de cabeza, puede estar sufriendo con la ansiedad que muchas veces provoca el luchar con un cáncer o con la posibilidad de tener un cáncer. Pero el Señor dice, espérate, tranquilo. Lo que estás pasando ahorita, eso es temporal. Son 70, 90 años. Bueno, ya llega a 60, hermano. Puede ser que llegue, mi familia ha sido longeva, mi mamá tiene ahorita 96. Todavía no estamos seguros cuántos años realmente tienen, pero 96. Hermano, ya salió del hospital. Mi sobrina le hizo pensar a mi mamá que se escaparon del hospital. Ella estaba bien emocionada porque ella dice que se escapó de la policía del hospital. Y en la casa, llegando a la casa a buscar la escoba para barrer. Porque ella dice, no, yo no puedo estar sentada. Ya 96 años. Mire, qué bueno que mi mamá llegó a 96 años. Nosotros no sabemos si vamos a llegar ahí. Pero eso dice, tranquilo, no importa si te mueres joven. Si te mueres de edad, si te mueres de viejo, te mueres de enfermedad, no importa, hay una esperanza. La esperanza es primero que Cristo va a estar contigo mientras estás en los problemas de aquí en la vida. Pero ojo, cuando eso termine, hay la esperanza que Él va a venir por ti. Mire, hermano, cuando suena la trompeta, porque esa es la Biblia que va a sonar la trompeta, solamente los que hemos caído en Cristo la vamos a escuchar. Por eso digo, imagínense que de pronto venga, suena la trompeta, estamos aquí en el culto, estamos en plena alabanza. Y de pronto usted diga, bueno, si usted sigue escuchando la música cuando sea el rapto, es porque usted se quedó. Si usted se quedó cantando solo y todo el grupo se fue, ahora imagínense qué tremendo fuera que toda la iglesia se fuera y el grupo nos quedáramos cantando acá. Por eso volvemos a lo del domingo pasado, hermano, tenemos que estar seguros de que tomamos la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque cuando Jesús suene la trompeta nos va a decir, a ver, primero en orden, primero los bautistas, luego los pentecostales, luego los metodistas. No, hermano, cuando suena la trompeta solamente los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador nos vamos con Él. Por eso es hoy que tengo que estar tomando la decisión. Mire, la cena dice, cuando Pablo establece la cena, dice que vamos a tomar, el Señor establece la cena, dice que vamos a tomar la copa, el vino, cuando estemos allá arriba. Dice que cada vez que comemos el pan y tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, cada vez que tomamos la copa bebemos la copa y comemos el pan, estamos recordando que muy pronto Cristo viene. Y siempre lo repito, hermano, cada día que pasa es un día menos para que Cristo vuelva. Puede ser mañana, pasado. Por eso yo le animo a usted que tiene hijos pequeños, hábleles a sus hijos del Evangelio. Llévelos a Cristo. Asegúrese que ya creyeron en Cristo como su Señor Salvador. Hablemos a nuestros hijos del Evangelio, hermano. Porque lo importante es que ellos hayan tenido un encuentro personal con Jesús. Eso es lo más importante. Cuando suena la trompeta, ahí va a empezar la crisis, el dolor, la persecución en contra de la iglesia. Hermano, ahora la iglesia está siendo atacada por unas filosofías. Cuando usted las escucha, dice, pero ¿cómo la iglesia puede creer ese tipo de cosas? Hay gente que pelea por esto del rapto, hermano, pero hay cosas que son satánicas que se están metiendo en la iglesia, gente que cree cosas. Hay gente que dice que esto es igual que cualquier libro que usted encuentra en la librería, que esto fue escrito por hombres con errores y que no es palabra de Dios.
Dios nos dice, mientras pasan las situaciones en la tierra, hermano, mientras está la situación, mientras estamos enfrentando crisis en la tierra, Dios dice, ten esperanza en mí, tranquilo. Esto es temporal. Ya pronto va a sonar la trompeta. Mire, yo no sé dónde nos va a tocar ahí en el cielo. Pero creo que la mayor cantidad de gente en el cielo van a ser chinos. Porque la iglesia más grande del mundo en la actualidad son chinos. A pesar de la persecución que hay, hermano, a pesar de la oposición, a pesar de lo que sea, en India, hermano, la cantidad de mujeres que se están convirtiendo es impresionante. ¿Por qué? Porque esa mujer, a pesar de la persecución que tiene, a pesar de que las consideran como algo que no tiene ningún valor, menos que un animal, a pesar de eso, ellas se han enamorado de Cristo y han decidido, a pesar de los problemas, seguir adelante, teniendo esperanza en que Cristo un día vuelve por nosotros. La pregunta es, hermano, si en este momento sonara la trompeta, ¿está usted 100% seguro que se va? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos porque tú eres un Dios bueno. Y Señor, al ver lo que tu palabra dice, Señor, de la esperanza que tenemos en ti, Señor, la esperanza no debe estar puesta en nosotros, en la capacidad que tenemos de hacer o de lograr cosas, Señor. Porque todo eso se va a quedar aquí. Padre, prepáranos para ese momento en el cual tú vas a venir por nosotros. La esperanza, Señor. Tu palabra dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza en Cristo, Señor. Y Padre, mientras mis hermanos oramos, Señor, y te damos gracias por esa esperanza que tú nos has dado, yo quiero hacer una invitación. Puede ser que haya alguien en este lugar que nunca haya tenido un encuentro personal con Jesús, que nunca ha dicho sí a Jesús. Quiero decirte que la Biblia nos dice por lo menos 4 cosas que tenemos que reconocer. En primer lugar, reconocer que somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera una persona en el mundo. Todos somos pecadores, no importa tu posición social, económica, no importa tu religión, todos somos pecadores. Es lo que la Biblia dice. También la Biblia dice que no hay religión, no hay buenas obras, no hay nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas que te pueda salvar. El apóstol Pedro dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nadie más. Ningún santo, ninguna misa, ninguna religión, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie te puede salvar. Dice la Biblia que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Dice Juan 3:16, en tercer lugar, que la salvación es gratis porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, eso te incluye a ti, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en cuarto lugar, la Biblia dice que tenemos que tomar una decisión personal. Una decisión personal. Nadie te puede forzar a aceptar a Cristo. Y en este momento me gustaría hacer una invitación, una oración. Usted quiere aceptar, entregarle su vida a Cristo y estar seguro de recibir esa promesa de esperanza de que Cristo viene por nosotros, esa fortaleza, ese perdón de pecados principalmente. Yo te animo a que hagas esta oración conmigo, le digas, Señor Dios, reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que mi vida está alejada de ti. Padre, entiendo que ninguna iglesia me puede salvar, que esta iglesia no salva a nadie, que no hay ninguna religión que me pueda salvar, Señor. En este momento yo quiero reconocer que solamente Jesús, de una forma gratuita, me da salvación y vida eterna, y me lo ofrece en este día. Y Señor, yo tomo en este momento la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador, como aquel que pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, y aceptarlo como Señor, como el dueño de mi vida. Señor, gracias por recibirme como tu hijo a través de la fe en Jesús. Si usted hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano. Levantar la mano no le sabe lo que le sabe poner la fe en Jesús.
La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Que no es por obra la salvación, sino es que es algo que Dios te da gratuitamente. Dios no te está pidiendo dinero a cambio de la salvación es gratis. Y Dios te ofrece el regalo y es tu decisión aceptarlo o rechazarlo. Es una decisión personal. Señor, mira a tu pueblo, lo que ya te conocemos, Señor. Padre, si estamos pasando un momento de necesidad, Señor, y a lo mejor nos sentimos desamparados, Señor, sin ninguna esperanza, sintiendo que ya no podemos más, que le sea la enfermedad, el estrés, Señor, la ansiedad, las luchas de la vida diaria, Señor, nos hace sentir tristeza y dolor, Señor. Padre, que podamos confiar en ti, que podamos entender que tu palabra dice que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Reconocer que tu palabra dice que cuando pase por las aguas no me voy a ahogar, y cuando pase por el fuego no me voy a quemar, porque tú, Señor, estás ahí conmigo. También, Padre, tengo que poner mi vista en la esperanza futura de que un día tú vienes por nosotros como iglesia. Tú no vienes por una denominación, vienes por aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Y Padre, te damos gracias porque esa esperanza es real, Señor. Y cada día que pasa, mi Dios, cada día que pasa, Señor, es un día menos para que esa realidad, Señor, se haga en ese evento se haga realidad en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.